La disciplina del retiro. Teresa de Ávila. Retírate tú mismo a la soledad, te encontrarás con él y dentro de ti mismo. Jesús nos llamó de una vida solitaria a una vida de retiro. El temor de ser abandonados petrifica a las personas. Un niñito del vecindario le dice a la madre: «Nunca nadie quiere jugar conmigo». Una estudiante del primer año en la universidad añora los días cuando ella era el centro de atención en la escuela secundaria. Ahora no soy nadie. Un ejecutivo se sienta en su oficina acongojado, poderoso en los negocios, pero solo. Una ancianita permanece en el asilo de ancianos esperando el momento de partir al hogar. El temor que tenemos de estar solos nos lleva al ruido y las multitudes. Mantenemos una constante corriente de palabras, aunque sean insustanciales. Compramos radios que se sujeten a la muñeca de nuestras manos, o que se adapten a nuestros oídos de tal modo que si nadie más está cerca de nosotros, por lo menos no estemos condenados al silencio. T.S. Eliot analizó nuestra cultura muy bien cuando escribió: ¿dónde se hallará el mundo? ¿Dónde resonará la palabra? Aquí no hay suficiente silencio. Pero la vida solitaria y el parloteo no son nuestras únicas alternativas. Podemos cultivar un retiro y un silencio internos que nos libren del sentimiento de soledad y temor. En primer lugar, el retiro no es un lugar, sino un estado de la mente y del corazón. Hay un retiro del corazón que puede mantenerse en todo tiempo. La presencia de las multitudes a la ausencia de ellas tiene muy poca relación con esta atención interna. Es muy posible ser un ermitaño del desierto y nunca experimentar este retiro. Pero si poseemos el retiro interno, no tendremos el temor de sentirnos solos, pues sabemos que no estamos solos. Tampoco tendremos el temor de estar con otros, pues ellos no nos dominan. En medio del ruido y de la confusión, estamos tranquilos en un profundo silencio interno. El retiro interno tendrá manifestaciones externas. Tendremos la libertad de estar a solas, no para estar retirados de la gente, sino para oír mejor. El retiro interno tendrá manifestaciones externas. Tendremos la libertad de estar a solas, no para estar retirados de la gente, sino para oír mejor. Jesús vivió un retiro interno de corazón. Él también experimentó con frecuencia la soledad externa. Cuando inició su ministerio, pasó 40 días solo en el desierto. Mateo 4, versículos 1 al 11. Antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó toda la noche a solas en las colinas desiertas. Lucas 6, versículo 12. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Mateo 14, versículo 13. Después de haber alimentado milagrosamente a los 5.000, Jesús hizo que sus discípulos se marcharan, luego despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Mateo 14, versículo 23. Después de una larga noche de trabajo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1, versículo 35. Cuando los 12 discípulos regresaron de su misión de predicación y sanidad, Jesús les dio instrucciones. Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Marcos 6, versículo 31. Después de sanar a un leproso, Jesús se apartó a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, versículo 16. Con 3 discípulos, él buscó el silencio de una montaña solitaria que sirviera como escenario para la transfiguración. Mateo 17, versículo 1 al 9. Cuando se preparaba para su más sublime y santa obra, Jesús buscó el retiro en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, versículos 36 al 46. Pudiéramos continuar, pero tal vez lo anotado sea suficiente para demostrar que la búsqueda de algún lugar solitario fue una práctica regular de Jesús. Y debiera ser también una práctica nuestra. Dietrich Bonhoeffer en su obra, Vida juntos,
Tituló uno de sus capítulos El día de reunión, y perceptivamente tituló el siguiente El día solitario. Ambos son esenciales para el éxito espiritual. Él escribió: El que puede estar a solas, guárdese de la comunidad. El que no está en comunidad, guárdese de estar a solas. Cada una de estas condiciones tiene en sí profundos escollos y peligros. El que quiere tener compañerismo sin soledad, entra en un vacío de palabras y sentimientos, y el que busca la soledad sin compañerismo perece en el abismo de la vanidad, del amor obsesivo de sí mismo y de la desesperación. Por tanto, tenemos que buscar la tranquilidad recreativa del retiro. Si queremos estar con otros individuos de manera significativa, tenemos que buscar el compañerismo y confiar en la responsabilidad de otros. Si queremos estar a solas con seguridad, tenemos que cultivar las dos cosas si queremos vivir obedientemente. El retiro y el silencio. Sin silencio no hay retiro. Aunque el silencio envuelve algunas veces la ausencia de palabras, siempre envuelve el acto de oír, el solo hecho de refrenarse uno de hablar, sin que el corazón esté oyendo a Dios. No es silencio. Un día lleno de ruido. Voces puede ser un día de silencio. Y si los ruidos se convierten para nosotros en un eco de la presencia de Dios. Si para nosotros las voces son mensajes y solicitudes de Dios. Cuando hablamos de nosotros mismos y estamos llenos de nosotros mismos, dejamos el silencio. Cuando repetimos las íntimas palabras que Dios ha dejado dentro de nosotros, nuestro silencio permanece intacto. Tenemos que entender la relación que hay entre el retiro interno y el silencio interno. Los dos son inseparables. Todos los maestros de la vida interna hablan de los dos en el mismo sentido. Por ejemplo, el libro La imitación de Cristo, que ha sido la obra maestra sin rival durante cientos de años en la literatura, tiene una sección titulada Sobre el amor a la soledad y al silencio. Dietrich Bonhoeffer hace de los dos elementos un todo inseparable en su obra, Vida juntos. Y lo mismo hace Thomas Merton en Pensamientos en soledad. De hecho, luché durante algún tiempo tratando de decidir si el título de este capítulo debía ser La disciplina del retiro o la disciplina del silencio. Los dos están íntimamente relacionados en toda la gran literatura devota. Por tanto, por necesidad, tenemos que llegar a entender y a experimentar el poder transformador del silencio, si hemos de comprender lo que significa el retiro. Hay un antiguo proverbio que dice que el hombre que abre su boca, cierra los ojos. El propósito del silencio y del retiro es poder ver y oír. La clave del silencio es el control del ruido, y no la ausencia de él. Santiago comprendió claramente que la persona que puede dominar su lengua es perfecta. Santiago 3, versículos 1 al 12. En la disciplina del silencio y del retiro, aprendemos cuándo hablar y cuándo refrenarnos de hablar. La persona que considera las disciplinas como leyes siempre convertirá el silencio en un absurdo. No hablaré durante los próximos 40 días. Esta es siempre una tentación severa para cualquier discípulo verdadero que quiera vivir en silencio y en retiro. Tomás de Kempis escribió: es más fácil estar completamente en silencio que hablar con moderación. El sabio predicador del Eclesiastés dijo que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3, 7. El dominio es la clave. Las analogías del timón y del freno que nos da Santiago nos sugieren que la lengua nos guía, nos domina. La lengua guía el curso que seguimos de muchas maneras. Si decimos una mentira, somos guiados a decir más mentiras para cubrir la primera. Pronto nos vemos obligados a portarnos de cierto modo para dar crédito a la mentira. No es raro que Santiago declare: la lengua es un fuego. Santiago 3, versículo 6. La persona disciplinada es la que puede hacer lo que es necesario hacer cuando es necesario hacerlo. Lo que distingue al equipo campeón de baloncesto es que puede anotar los puntos cuando estos sean necesarios. La mayoría podemos meter la pelota en el aro de vez en cuando, pero quizás no lo podamos
Hacer cuando sea necesario. De igual manera, la persona que se ha sometido a la disciplina del silencio puede decir lo que es necesario que se diga cuando sea necesario decirlo. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25, versículo 11. Si guardamos silencio cuando debemos hablar, no estamos practicando la disciplina del silencio. Si hablamos cuando debemos callar, de nuevo hemos errado el blanco. El sacrificio de los necios. Leemos en Eclesiastés 5, 1. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios. Es la conversación religiosa iniciada humanamente. El predicador continúa diciendo: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5, versículo 2. Cuando Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó al monte y se transfiguró delante de ellos, aparecieron Moisés y Elías, quienes sostuvieron una conversación con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Mateo 17, versículo 4. Este hecho es revelador. Nadie estaba hablando siquiera con Pedro. Él estaba ofreciendo el sacrificio de los necios. El diario de John Bollman contiene un relato tierno y conmovedor, relacionado con la manera de aprender a controlar la lengua. Sus palabras son tan precisas que es mejor citarlas por completo. Yo iba a los cultos con una horrible estructura mental, y me empeñaba en estar internamente familiarizado con el lenguaje del verdadero pastor. Un día, mientras me hallaba en un fuerte ejercicio del espíritu, me puse de pie y dije algunas palabras en el culto, pero por no estar apegado a la apertura divina, dije más de lo que se requería de mí. Pronto me di cuenta de mi error y tuve aflicción mental durante algunas semanas. No tenía ninguna luz ni consuelo, y llegué hasta el punto de no encontrar satisfacción en nada. Recordé a Dios, y me sentí angustiado, y en la profundidad de mi aflicción, Él tuvo compasión de mí y me envió al Consolador. Luego sentí el perdón de la ofensa. Mi mente se calmó y se tranquilizó, y me sentí verdaderamente agradecido de mi bondadoso Redentor por sus misericordias. Unas 6 semanas después, sentí que se abrió la fuente del divino amor, y un deseo de hablar. Dije unas pocas palabras en un culto, en las cuales hallé paz. Habiendo sido humillado y disciplinado de esta manera bajo la cruz, mi entendimiento se fortaleció más para distinguir al puro espíritu que se mueve internamente sobre el corazón, y que me enseñó a esperar en silencio, algunas veces durante muchas semanas seguidas, hasta que sentí el impulso que prepara a la criatura para que se coloque como una trompeta, a través de la cual el Señor habla a su rebaño. ¿Qué descripción del proceso de aprendizaje a que uno se somete en la disciplina del silencio? De particular significación es el hecho de que, por esta experiencia, se le fortaleció la capacidad para distinguir el puro espíritu que se mueve internamente sobre el corazón. Una de las razones por las cuales no aguantamos el permanecer en silencio es que eso nos hace sentir completamente indefensos. Estamos muy acostumbrados a confiar en que las palabras manejen y controlen a los demás. Si nosotros callamos, ¿quién tomará el control? Dios lo tomará. Pero nosotros nunca dejamos que Él lo tome mientras no confiemos en Él. El silencio está íntimamente relacionado con la confianza. La lengua es nuestra arma más poderosa para la manipulación. De nosotros fluye una frenética corriente de palabras, por cuanto estamos en un constante proceso de ajustar nuestra imagen pública. Tenemos el profundo temor de que otras personas vean en nosotros lo que pensamos. Así que hablamos a fin de enderezar el entendimiento de ellos. Si yo he hecho algo malo y descubro que tú lo sabes, me sentiré muy tentado a ayudarte, para que entiendas mi acción. El silencio es una de las más profundas disciplinas del espíritu, por cuanto hace que se detenga todo eso
Uno de los frutos del silencio es la libertad para permitir que nuestra justificación descanse por completo en las manos de Dios. No necesitamos enderezar el entendimiento de otros. Hay una historia de un monje medieval a quien se estaba acusando injustamente de ciertas ofensas. Un día él miró por su ventana hacia afuera y observó que un perro estaba mordiendo y rompiendo una alfombra que se había colocado al sol para que se secara. Mientras observaba, el Señor le habló diciéndole: «Eso es lo que estoy haciendo con tu reputación. Pero si confías en mí, no necesitarás preocuparte por las opiniones de los demás». Tal vez el silencio, más que cualquier otra cosa, nos lleva a creer que Dios puede justificar las cosas y arreglarlas. George Fox hablaba con frecuencia acerca del espíritu de esclavitud. Romanos 8, versículo 15. Y cómo el mundo está en ese espíritu. Con frecuencia, él solía identificar ese espíritu de esclavitud con el espíritu de subordinación a los seres humanos. En su diario él solía hablar en cuanto a rescatar a la gente de los hombres, retirarlos de ese espíritu que los induce a estar esclavizados a la ley dada por otros seres humanos. El silencio es el principal medio que nos lleva hacia la liberación. La lengua es un termómetro que nos indica nuestra temperatura espiritual. Es también un termostato que controla dicha temperatura. El hecho de dominar la lengua puede significar todo. ¿Nos hemos dominado hasta el punto de poder frenar nuestra lengua? Bonhoeffer escribió: «El silencio real. La tranquilidad real, el hecho de frenar uno realmente la lengua, solo viene como sobria consecuencia de la tranquilidad espiritual». Se dice que Domingo de Guzmán visitó a Francisco de Asís, y, a través de todo el encuentro, ninguno de los dos habló ni una palabra. Solo cuando hemos aprendido a estar verdaderamente callados podemos hablar la palabra que se necesita cuando es necesaria. Catherine de Aec-Doherty escribió: «Todo en mí es silencio. Y yo estoy inmersa en el silencio de Dios». En el retiro es donde llegamos a experimentar el silencio de Dios, y a recibir el silencio interno que es el anhelo de nuestro corazón. La tenebrosa noche del alma. El hecho de tomar en serio la disciplina del retiro significará que en algún punto o en algunos puntos del peregrinaje, entraremos en lo que San Juan de la Cruz describió como la tenebrosa noche del alma. La tenebrosa noche a que él nos llama no es algo malo ni destructivo. Al contrario, es una experiencia que debe aceptarse como una persona enferma aceptaría una intervención quirúrgica que le promete salud y bienestar. El propósito de la tenebrosidad no es el castigarnos o afligirnos. Es el de libertarnos. San Juan de la Cruz abrazó la tenebrosa noche del alma como una asignación divina, una oportunidad privilegiada para acercarse al centro divino. Él llamó a la noche tenebrosa pura gracia, y agregó: «Oh noche guiadora. Oh noche más amable que la aurora. Oh noche que has unido al amante con su amado, y transformado al amado en amante de ella». ¿Qué es lo que envuelve el hecho de entrar en la tenebrosa noche del alma? Puede ser un sentido de sequedad, de depresión, aún de perdición. Nos despoja de la dependencia excesiva, de la vida emocional. La idea, que se oye con frecuencia, de que tales experiencias se pueden evitar, y que debiéramos vivir en paz y consuelo, en gozo y júbilo, solo pone de manifiesto el hecho de que gran parte de la experiencia contemporánea es sentimentalismo superficial. La noche tenebrosa es uno de los medios por los cuales Dios nos lleva a un silencio, a una calma, de tal modo que Él pueda obrar una transformación interna en el alma. ¿Cómo se expresa esta noche tenebrosa en la vida diaria? Cuando se prosigue en serio el retiro, generalmente hay un flujo de éxito inicial, y luego una inevitable disminución, y con ella un deseo de abandonar la prosecución por completo. Los sentimientos se van y hay el sentido de que no estamos llegando a Dios. San Juan de la Cruz describió eso de la siguiente manera: «La tenebrosidad del alma que aquí se menciona envía a dormir a los apetitos sensoriales y espirituales, los mortifica y los despoja de la capacidad para hallar placer en cualquier cosa.
Ata la imaginación y le impide hacer cualquiera buena obra razonable. Hace cesar la memoria, el intelecto se oscurece y es incapaz de entender nada y, por tanto, hace que la voluntad también se vuelva árida y restringida, y todas las facultades vacías e inútiles. Y sobre todo esto se cierne una densa y onerosa nube que aflige el alma y la mantiene retirada de Dios. En su poema Canciones del alma, San Juan de la Cruz usó 2 veces las palabras, mi casa que está toda calmada. Con esa declaración gráfica él indicó la importancia de aquietar todos los sentidos físicos, emocionales, psicológicos, aun espirituales. Toda distracción del cuerpo, de la mente y del espíritu tiene que colocarse en cierta clase de suspenso animado, para que pueda ocurrir esta profunda obra de Dios en el alma. El éter tiene que hacer efecto antes que se realice la intervención quirúrgica. Viene el silencio interno, la paz, la tranquilidad. Durante tal tiempo de tenebrosidad, la lectura bíblica, los sermones, el debate intelectual, todos fallarán en cuanto a conmover o producir emoción. Cuando Dios amorosamente nos introduce en una tenebrosa noche del alma, a menudo hay la tentación de echar la culpa de nuestra monotonía interna a todos y a todas las cosas, y tratamos de librarnos de ella. Nos parece que el predicador se ha vuelto muy tedioso. El canto de himnos nos parece débil. Podemos comenzar a buscar otra iglesia, o una nueva experiencia, que nos dé golpes espirituales de ganso. Esa es una grave equivocación. Reconoce la noche tenebrosa tal como es. Está agradecido a Dios por el hecho de que Él amorosamente te está apartando de toda distracción, para que puedas verlo. En vez de enfadarte y pelear, tranquilízate y espera. En este caso particular no hablo de la monotonía para las cosas espirituales que viene como resultado del pecado o de la desobediencia. Estoy hablando de la persona que esforzadamente está buscando a Dios y que no alberga ningún pecado conocido en su corazón. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Isaías 50, versículo 10. El significado de este pasaje bíblico es que es muy posible temer, obedecer, confiar y descansar en el Señor. Y aún así, andar en tinieblas y carecer de luz. Tú vives en obediencia, pero has entrado en una noche tenebrosa del alma. San Juan de la Cruz indicó que durante esta experiencia hay una bondadosa protección contra los vicios y un maravilloso avance en las cosas del reino de Dios. Si una persona, cuando está pasando por estas tenebrosidades, observa de cerca, verá claramente cuán poco se distraen los apetitos y facultades en cosas inútiles y dañinas. Y cuán libre está de la vanagloria, del orgullo y de la presunción, de un gozo vacío y falso y de muchos otros males. Al andar en tinieblas, el alma no solo evita extraviarse, sino que avanza rápidamente, pues de ese modo gana las virtudes. ¿Qué hacemos durante este tiempo de aflicción interior? En primer lugar, descartar el consejo de los amigos bien intencionados, en el sentido de escapar de ella. Ellos no entienden lo que está ocurriendo. Nuestra era es tan ignorante de tales cosas que yo no te recomiendo ni siquiera que hables de estos asuntos. Sobre todo, no trates de explicar o de justificar por qué estás indispuesto. Dios es el que lo justifica. Coloca tu caso en manos de Él. Si puedes realmente retirarte a un lugar desierto durante algún tiempo, hazlo. Si no, continúa tus actividades diarias. Pero, bien estés en el lugar desierto o en el hogar, mantén en tu corazón un silencio interno y profundo dispuesto a escuchar. Y permanece calmado hasta que se realice la obra del retiro. Tal vez San Juan de la Cruz nos ha llevado a aguas más profundas que aquellas a las cuales nos gustaría ir. Ciertamente Él nos está hablando de un campo que la mayoría solo vemos por espejo, oscuramente. Sin embargo, no es necesario que nos censuremos por nuestra timidez en cuanto a escalar estos picos congelados del alma. A estos asuntos es mejor acercarnos cautelosamente. Pero tal vez Él haya despertado dentro de nosotros una atracción hacia las experiencias más elevadas, más profundas. No importa cuán leve haya sido el tirón.
Es como abrir la puerta de nuestra vida a este reino muy levemente. Eso es lo único que Dios pide, y lo único que necesitas. Para concluir nuestra jornada por la noche tenebrosa del alma, pensemos en las siguientes poderosas palabras de nuestro mentor espiritual. Entonces, oh alma espiritual, cuando veas tus apetitos entenebrecidos, tus inclinaciones secas y restringidas, tus facultades incapacitadas para cualquier ejercicio interior, no te aflijas. Piensa que esto es una gracia, puesto que Dios te está librando de ti mismo y quitándote tu propia actividad. Por más éxito que hayan tenido tus acciones, no trabajaste tan completa, perfecta y seguramente debido a la impureza y torpeza de ellas, como lo haces ahora cuando Dios te toma de la mano y te guía en la oscuridad, como si fueras ciego, por un camino y hacia un lugar que no conoces. Tú no hubieras tenido nunca el éxito de llegar a este lugar, no importa cuán buenos sean tus ojos y tus pies. Pasos hacia el retiro. Las disciplinas espirituales son cosas que nosotros hacemos. Nunca debemos perder de vista ese hecho. Una cosa es hablar previamente acerca del retiro del corazón, pero si eso no se abre de alguna manera camino hacia nuestra experiencia, entonces habremos perdido el propósito de las disciplinas. Estamos tratando con acciones, no solo con estados de la mente. No es suficiente decir, bueno, muy ciertamente. Yo tengo un retiro y un silencio interno. No necesito hacer nada. Todos los que han llegado a silencios vivientes han hecho ciertas cosas. Han ordenado su vida de un modo particular, para recibir esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hemos de tener éxito, tenemos que pasar de lo teórico a las situaciones de la vida. ¿Cuáles son algunos de los pasos que hay que dar hacia el retiro? Lo primero que podemos hacer es aprovechar los pequeños retiros que se presenten en nuestro día. Pensemos en el retiro de aquellos primeros momentos de la mañana, cuando aún estamos en cama, antes que la familia despierte. Pensemos en el retiro de aquel momento en que nos tomamos una taza de café antes de entrar en el trabajo del día. Hay el retiro del tiempo en que vamos marchando en medio del tránsito congestionado por la autopista en la hora del apremio. Puede haber momentitos de descanso y refrigerio cuando volvemos hacia una esquina y vemos una flor o un árbol. En vez de expresar una oración antes de una comida, piense en invitar a todos para que se unan en unos pocos momentos de silencio en conjunto. De vez en cuando, mientras conducía yo un carro lleno de niños y adultos que charlaban, exclamaba: realicemos un juego. Veamos si todos podemos quedarnos absolutamente quietos hasta llegar al aeropuerto. Unos 5 minutos de camino. Eso funcionaba y resultaba de bendición. Haya nuevo gozo y significado en la corta caminata desde la parada hasta tu hogar. Sal de tu casa a dar un paseo un poco antes de acostarte y disfruta del silencio de la noche. Muchas veces perdemos estos momentos. ¡Qué lástima! Pueden y deben redimirse. Son oportunidades para la quietud interna, para reorientar nuestra vida como se hace con la aguja de una brújula. Son momentitos que nos ayudan a estar genuinamente presentes en el sitio donde estemos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hallar o desarrollar un sitio de quietud diseñado para el silencio y el retiro. Constantemente se están construyendo casas. ¿Por qué no insistir en que se incluya en los planos un pequeño santuario interno, un pequeño sitio donde cualquier miembro de la familia pueda acudir para estar a solas y en silencio? ¿Qué puede detenernos? ¿El dinero? Nosotros construimos amplios salones para jugar y habitaciones para la familia, y pensamos que vale la pena hacer el gasto. Si ya tienes tu propio hogar, piensa en encerrar una pequeña parte del garaje o del patio. Si vives en un apartamento, con una mente creadora haya otras maneras de permitir el retiro. Sé de una familia que tiene una silla especial, cada vez que cualquiera se sienta en ella. Con eso está diciendo: por favor, no me molesten. Quiero estar a solas. Consigue lugares fuera de tu casa. Algún sitio. En un parque. El santuario de una iglesia, que mantenga sus puertas abiertas. O aún un cuarto de depósito en alguna parte.
Un centro de retiro situado cerca de nuestra casa ha construido una magnífica cabaña para una sola persona, específicamente para la meditación privada y el retiro. Se llama el sitio de quietud. Las iglesias invierten millones de dólares en edificios. ¿Qué le parece si edifica una habitación a la que un individuo pueda llegar para estar solo durante varios días? Catherine de Aegdoerty fue la primera que estableció Poustinias, palabra rusa que significa desierto. En la América del Norte. Estos son lugares específicamente diseñados para el retiro y el silencio. La historia del desarrollo de estos centros se presenta en su libro Poustinia. Espiritualidad cristiana de Oriente para el hombre occidental. En el capítulo de este libro que se refiere a la disciplina del estudio, consideramos la importancia de observarnos a nosotros mismos para ver con qué frecuencia nuestra conversación es un intento frenético de explicar o justificar nuestras acciones. Habiendo observado esto en ti mismo, haz el experimento de hacer lo que te corresponde sin ninguna palabra de explicación. Nota que tendrás cierto temor de que la gente entenderá mal la razón por la cual lo has hecho. Trata de permitir que Dios lo justifique. Disciplínate de tal modo que tus palabras sean pocas y llenas de significado. Hazte conocer como una persona que tiene algo que decir cuando habla. Mantén la conversación sencilla. Haz lo que dices que harás. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, versículo 5. Cuando nuestra lengua está bajo nuestra autoridad, se verifican en nosotros las palabras de Bonhoeffer. Mucho de lo innecesario queda sin decirse. Pero lo esencial y lo útil puede decirse en pocas palabras. Da otro paso. Trata de vivir un día entero sin decir palabras. En absoluto. No lo hagas como si estuvieras obedeciendo una ley, sino como un experimento. Nota tus sentimientos de impotencia y la excesiva dependencia de las palabras para comunicarte. Trata de hallar nuevas maneras para relacionarte con otros que no dependan de las palabras. Disfruta, saborea el día. Aprende de él. Retírate durante 3 o 4 horas con el propósito de reorientar las metas de tu vida. 4 veces al año. Esto se puede hacer fácilmente una noche. Quédate en la oficina hasta tarde de la noche, o hazlo en la casa. O busca un rincón tranquilo en una biblioteca pública. Reevalúa tus metas y objetivos para la vida. ¿Qué quieres haber realizado dentro de un año? ¿Dentro de 10 años? Nuestra tendencia es la de sobreestimar exageradamente lo que podemos realizar en 10 años. Establece metas realistas, pero está dispuesto a soñar, a extenderte. Este libro fue un sueño en mi mente durante varios años, antes que se convirtiera en realidad. En la quietud de esas breves horas, oye el trueno del silencio de Dios. Lleva un diario escrito de lo que te venga a la mente. La reorientación y el establecimiento de metas no tiene que ser una actividad fría y calculada, como suponen algunos, realizada con la mentalidad de un análisis de mercadeo. Tal vez al entrar en un silencio que oye, surja la deleitosa impresión de aprender a tejer o trabajar alfarería ese año. ¿Te parece que esa es una meta demasiado terrenal, demasiado alejada de lo espiritual? Dios está asiduamente interesado en tales cosas. ¿Lo estás tú? Tal vez quieras aprender, experimentar más acerca de los dones espirituales de milagros, sanidades y lenguas. O puedes hacer como un amigo mío que pasa largos periodos haciendo experimentos con el don de ayudar, aprendiendo a servir. Tal vez te gustaría leer el próximo año todos los escritos de un autor en específico. Tal vez en un tiempo de 5 años a partir de ahora, te gustaría tener la capacidad para trabajar con niños impedidos. ¿Te parece que escoger estas metas es algo así como el juego de manipulación de un vendedor? Claro que no. Con eso solo estás estableciendo una dirección para tu vida. Tendrás que ir a alguna parte. De manera que es mucho mejor tener una dirección que haya sido establecida en comunión con el centro divino.
En la disciplina del estudio exploramos la idea de tener retiros de 2 o 3 días de duración. Tales experiencias se intensifican cuando se combinan con una inmersión interna en el silencio de Dios. Como Jesús, tenemos que retirarnos de la gente para poder estar realmente presentes cuando estemos con la gente. Ve a un retiro una vez por año con el único propósito de estar aparte. El fruto del retiro es el aumento de la sensibilidad y de la compasión hacia los demás. Viene una nueva libertad para estar con la gente. Hay una nueva atención a las necesidades de las personas. Una nueva respuesta a sus heridas. Thomas Merton observó: en el profundo retiro es donde hallo la ternura con la cual puedo amar verdaderamente a mis hermanos. Cuanto más a solas esté, tanto más afecto siento por ellos. Es puro afecto y lleno de reverencia para el retiro de otros. El retiro y el silencio me enseñan a amar a mis hermanos tal como son, no por lo que dicen. ¿Sientes un tirón, un anhelo de sumergirte en el silencio y en el retiro de Dios? ¿No anhelas algo más? ¿Anhela cada suspiro una exposición más plena y profunda a la presencia de Él? La disciplina del retiro será la que abre la puerta. Eres bien recibido y estás invitado a entrar y a escuchar la conversación de Dios con su silencio maravilloso, terrible, tierno, amoroso, que todo lo abraza.